Hola, saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, ejercicio, entrenamiento y en definitiva de todo lo que tiene que ver con el culturismo natural, aunque a veces ya sabéis que no. Y hoy desgraciadamente es que no. Os quiero hablar del fallecimiento de un amigo que para mí fue fuente de inspiración a nivel, primero, como persona, porque fue una grandísima persona, y luego a nivel intelectual, porque compartió conmigo mucho de su conocimiento. Y os puedo asegurar que Juan Velarde Fuertes fue uno de los más grandes intelectuales que ha dado este país. Y por eso quiero hacerle este pequeño vídeo homenaje. Habéis visto en la entradilla una foto en la cual estoy con él, que es de un evento que yo organicé donde le pedí su ayuda y su colaboración, y ahí estuvo él apoyando dicho evento, que era un acto en homenaje al diario España de Tánger, y le pedí que nos hiciese una pequeña conferencia acerca de lo que él pensaba de ese diario y sobre todo de la información que daba a nivel económico, que era su especialidad y que era su pasión. Además, Juan Velarde Fuertes es de la zona del concejo de Salas, en Asturias, ese concejo de Salas, donde nació mi abuelo, Jaime Menéndez el Chato. Recordemos que mi abuelo fue uno de los grandes intelectuales, escritores y periodistas de la Segunda República, miembro de la generación del 27 y primer español redactor del New York Times, entre otras muchas cosas. Y este aquí que cuando yo publiqué mi primer libro, que es este que veis aquí, La epopeya del Chato, pues pasé mucho tiempo con Juan Velarde Fuertes. ¿Por qué? Pues primero porque es del pueblo de mi abuelo, de la zona de mi abuelo, y quería saber su opinión acerca de mi abuelo, de todo lo que él hizo, y además también quería contrastar con él una investigación que yo estaba llevando a cabo, en la cual, con este libro, demostré que antes de la transición democrática hubo una transición periodística, en la cual participó mi abuelo, y una transición económica. Es decir, la transición democrática no llegó a España así de la noche a la mañana. Llegó por estos tres ejes fundamentales que acabamos de decir: la transición económica, la transición periodística y la transición social, que luego derivó en la transición democrática. Y este aquí que pasé mucho tiempo con Juan Velarde para que me contase lo que él hizo en aquella época, porque hay muchos que ahora aprovechan para criticarle porque él estuvo en un cargo de la Falange y también trabajó en alguna que otra publicación franquista. Pero eso no significa nada. Y os voy a explicar por qué. Mi abuelo, que ya sabéis que era republicano, que fue preso político, pues también en aquella época estuvo trabajando en varias publicaciones franquistas, ¿de acuerdo? Y estuvo en varias organizaciones franquistas, y eso no significa que él fuese franquista. Es más, estando ahí, seguía en una célula clandestina del Partido Comunista para seguir luchando por las libertades. Juan Velarde es uno de los más grandes economistas que ha dado este país. Se forjó en la famosa Escuela Económica de Madrid, donde surgieron profesores de la talla de Fuentes Quintana o el propio Ramón Tamames. Y él era uno de esos economistas que levantaron el famoso Plan de Estabilización de 1959. Un plan que puso económicamente a España en el top 10 a nivel mundial. O sea, imaginaros, en pleno franquismo. Y ellos fueron los que comenzaron con el aperturismo económico, el aperturismo hacia esa democracia,
desde puestos de relevancia en el franquismo. Y es a esa gente a la cual le debemos la democracia. Cada uno en su sector, unos en el económico, otros en el social y otro en el periodístico. En definitiva, que yo hablé mucho tiempo con él mismo me lo confirmó, pero es que además yo hablé con la persona que más sabe en España de estos asuntos, que es Luis González Seara, si mal no recuerdo, porque ya la memoria me empieza a fallar, que es un especialista en esa etapa de España y un especialista del Instituto de Estudios Políticos, que era una de esas, digamos que, organizaciones, o sería lo que hoy viene a ser el Senado. Además estaba ubicado en la sede donde hoy está el Senado, y que tenía también sus publicaciones franquistas, y ahí trabajaron en esas publicaciones, para que os hagáis una idea, por gente como mi abuelo. Mi abuelo, que os vuelvo a repetir, fue republicano, preso político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no fue el único, es decir, había muchos más, entre ellos pues gente muy vinculada al Partido Comunista, entre ellos pues Javier Pradera, y otros vinculados, mejor dicho, al Partido Socialista, como Enrique Tierno Galván. O sea, imaginaros una amalgama de personas que en instituciones y publicaciones del régimen pues trabajaban para la transición democrática. Y eso es lo que yo quería comentar, ¿no? Juan Velarde, pues en todo ese tiempo pues estuvo muy receptivo conmigo, la verdad es que me trató como de la familia, y entonces descubrí que además como persona era pues entrañable. Es protagonista de este libro porque cuento lo que él, pues en petit comité, en esa entrevista que yo le hice, pues me contó, ¿vale? Y luego, posteriormente, también es protagonista de mi último libro, que es Diario España de Tánger. Es más, en este caso, pues quise poner una fotografía suya, aquí le veis, ahí le veis a Juan Velarde, porque, como he dicho antes, participó en ese acto que yo hice en el año 2008 con motivo de, bueno, de que quería hacer un homenaje al Diario España de Tánger, una de las publicaciones más importantes del franquismo, pero que fue, digamos, la punta de lanza de la lucha antifranquista dentro del régimen, para que lo entendáis. Y ahí había muchos republicanos trabajando en ese sentido, no solamente mi abuelo, sino pues otros grandes personajes a nivel periodístico, como Antonio Colón, como Grajales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que no se puede hacer es acusar a una persona por haber estado trabajando en publicaciones franquistas y por haber pertenecido a movimientos franquistas, pues acusarles de franquistas, porque en esa época era lo que había, no tenías otra oportunidad si querías salir adelante. Así que desde aquí pues damos el pésame a todos los familiares y amigos de Juan Velarde Fuertes, y bueno, pues a título personal yo le agradezco siempre todo lo que hizo por mí, la ayuda que me dio para poder escribir esos 2 libros que han sido fundamentales en mi vida, y bueno, también por contarme un secreto acerca de un dulce de la zona de Salas, que son los carajitos, que hoy se conocen como los carajitos del profesor, porque da la casualidad de que su madre, podemos decir que fue quien hizo la primera receta de esos dulces, los dulces que os recomiendo si vais por Salas. Así que esto es lo que os quería contar. Creo que es muy interesante además, porque Juan Velarde Fuertes ha sido uno de los grandes personajes a nivel económico para este país,
y una de las personas que en su momento más hizo para que el franquismo se convirtiera en una democracia. Y es a ellos, a todas esas personas que trabajaron desde dentro, a quienes les debemos dar las gracias de la democracia que vino después. Así que me voy a despedir, eso sí, un poquito más serio de lo habitual, la ocasión lo merece, dando las gracias a todos vosotros, y os voy a pedir un favor, creo que nunca lo he hecho, o muy pocas veces lo he hecho, que compartáis este vídeo, porque es importante que los jóvenes sepan quiénes fueron figuras de la importancia de Juan Velarde para el desarrollo de nuestro país. Así que es lo único que os pido. Venga, saludos cordiales y hasta el próximo capítulo.